El 17 de octubre de 1945 estallan enormes manifestaciones de trabajadores en Capital Federal y los principales centros industriales del país. Piden por la libertad de Juan Domingo Perón. Los manifestantes saben que las reivindicaciones laborales y sociales conseguidas corren peligro si él no está. Finalmente, a última hora del día, el líder es liberado y sale al balcón de la Casa de Gobierno para hablar con la multitud que lleva horas coreando su nombre. Este es el comienzo de una nueva etapa en la historia argentina. La década de los 30 se inicia con dos hechos claves: el golpe de Estado que derroca a Irigoyen y la crisis económica mundial desatada en Wall Street en 1929. En términos políticos, toda la década es de los conservadores, que gobiernan a través del fraude. En el plano económico, la crisis mundial determina el fin del modelo agroexportador y el comienzo de una incipiente industrialización. Miles de trabajadores rurales emigran a las ciudades y se convierten en obreros industriales. Pero sus condiciones de trabajo son pésimas. En ese contexto, un grupo de oficiales del ejército que ve en esas desigualdades el peligro de una revuelta social comienza a diseñar un plan de acción. Así, el 4 de junio de 1943, un golpe de Estado derroca al presidente conservador Ramón Castillo. En el nuevo gobierno, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, gana popularidad el coronel Juan Domingo Perón. Este se distancia de la tendencia represiva del resto del gobierno militar y sostiene la necesidad de organizar un proyecto político que reúna a empresarios y trabajadores. ¿Qué nos va a enseñar a nosotros un coronel? Nosotros no queremos un hombre de armas, queremos un hombre político. Y bueno, al principio entonces tuvimos nuestro reparo, ¿no? Pero después cuando lo conocimos, nos dimos cuenta que este era un coronel singular, porque de política sabía más que cualquier político y además tenía 2 o 3 virtudes muy señaladas. De hecho, fue el que mejor interpretó a lo que había como movimiento obrero organizado hasta ese momento. Y lo interpretó tan bien que casi que, se hizo sinónimo de su identidad. En su intento de construir un movimiento político, Perón consigue el apoyo de un sector del ejército y la iglesia. Sin embargo, los empresarios y los partidos tradicionales le dan la espalda. Entonces, el movimiento sindical consolida sus vínculos con Perón. En apenas 2 años se crean tribunales de trabajo, se extienden las jubilaciones, se institucionaliza la actividad gremial, se instituyen el aguinaldo y las vacaciones pagas y se impulsan aumentos salariales. No obstante, el triunfo inminente de los aliados en la guerra aumenta las presiones sobre el gobierno. Los partidos tradicionales se suman a los empresarios. Todos ellos creen ver en Perón al líder de una experiencia nazi-fascista argentina. Desde septiembre de 1945, las manifestaciones que reclaman al gobierno militar la entrega del poder se multiplican y la presión sobre el gobierno aumenta. A principios de octubre, el gobierno cede a la presión y separa a Perón.
que días después es detenido y encarcelado en la isla Martín García. Pero el 17 de octubre, una inédita movilización popular se lleva a cabo en Capital Federal y en los principales centros urbanos del país para pedir por la libertad de Perón. Ante esta nueva situación, el gobierno fija elecciones para el 24 de febrero de 1946. Se sumaban nuevas legiones de muchachos jóvenes, algunos con camisa, otros sin camisa, todo pero poseído de un enorme fervor y todo alrededor de una consigna: libertad al coronel Perón. Y a las 10 y pico de la noche dije, papá, yo me quiero ir a casa. Estaba cansado. Y me hizo un discurso el viejo, levantando el dedo, pero no me lo hacía a mí, se lo hacía a quienes estaban alrededor nuestro. Acá nadie se mueve hasta que no aparezca el coronel en el balcón. Y eso me quedó grabado en mi cabeza por siempre. Y bueno, fue la decisión de un pueblo de recuperar algo que ellos veían que se perdía, porque detrás de la persona de Perón estaba la esperanza de la dignidad, de la justicia social, así que hasta un poco por conciencia y otro poco por intuición, el pueblo se decidió a ser sujeto activo, por eso un acto revolucionario desde donde lo mire, ¿no? El 22 de octubre de 1945, Juan Domingo Perón contrae matrimonio con Eva Duarte, una actriz de origen humilde nacida en Los Toldos, provincia de Buenos Aires. Frente a las inminentes elecciones, el nuevo movimiento político busca organizarse. En su seno se destacan tres fuerzas políticas. La principal es el Partido Laborista, formado por dirigentes gremiales de orígenes diversos, entre los que se destacan Luis Gay, Ángel Borlengui, Cipriano Reyes y Juan Atilio Bramuglia. La segunda se compone de la Unión Cívica Radical Junta Renovadora y de los ex integrantes del grupo radical Forja. Ellos creen encontrar en el nuevo líder al sucesor de la tradición nacional y popular de Hipólito Yrigoyen. La tercera fuerza, el Partido Independiente, está representada por algunos líderes políticos secundarios del Partido Conservador de la provincia de Buenos Aires y de la Capital Federal. Las fuerzas opositoras se agrupan en torno a la Unión Democrática, que cuenta con el aval de los Estados Unidos y de su ex embajador, Sproul Braden. Es por eso por lo que durante la campaña Perón hará mucho hincapié en que la opción es entre la dependencia o la libertad, o lo que es lo mismo, entre Braden o Perón. ¿Qué querés? ¿Qué vas a votar? ¿Vas a votar al embajador de Estados Unidos y un séquito de obsecuentes o gerentes que respondan a los intereses extranjeros o a los intereses de los dueños del poder económico de la Argentina, como era hasta ese momento, hasta el 45, 46, o vas a votar a Perón, que son los intereses del pueblo y de la mayoría de los argentinos? El 24 de febrero de 1946 se llevan a cabo las elecciones. El 52% de los votos consagra presidente a Juan Perón, que el 4 de junio asume su mandato. El peronismo se propone como un movimiento político revolucionario, de inspiración cristiana y nacionalista. Su objetivo central es lograr la justicia social. Busca la superación de los dos modelos políticos y económicos que se disputan el poder global, para así dar nacimiento a la tercera posición. En el marco del primer plan quinquenal, la puesta en marcha de estas ideas genera un gran bienestar social y enormes transformaciones. Sin embargo, el modelo de país que impulsa Perón encuentra resistencias. Frente a esto, se refuerza la necesidad de unificar las heterogéneas fuerzas peronistas en un partido único a nivel nacional.
Luego de superar varios conflictos internos, en 1947 se organiza el Partido Peronista. El peronismo tiene una base que lo diferenció del resto de las fuerzas políticas y que aún hoy se practica, que es un fuerte sentimiento solidario. No otra cosa es el abrazo que Perón impuso. Perón no daba la mano, Perón te abrazaba. En la conformación del movimiento, María Eva Duarte, Evita, ocupa un lugar de gran importancia. En 1947, una histórica reivindicación de las mujeres argentinas se hace posible cuando es aprobada la Ley 13.010, que establece el voto femenino. Evita también se destaca desde la Fundación de Ayuda Social que lleva su nombre. Sus discursos son enérgicos y combativos. En 1949 nace el Partido Peronista Femenino, integrado únicamente por mujeres. En Eva había una claridad absoluta de quiénes eran aquellos que había que defender y había que cuidar, y de quién había que defenderlos y de quién había que cuidarlos. Evita decía lo que el pueblo sentía, ¿no? Evita representaba todos los años de postergación, de explotación, y era su voz que salía desde lo más profundo de su corazón. Todas las definiciones de Evita están cargadas de sentimiento, ¿no? En marzo de 1949, el presidente Juan Perón encara la reforma de la Constitución. La nueva Carta Magna establece, entre otros, los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, de la educación y de la cultura. Propone la función social de la propiedad privada y asegura que el capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Además, se establece la posibilidad de la reelección presidencial. A partir de este momento, la Argentina peronista alcanza el rango constitucional. Ante la inminente posibilidad de que el gobierno peronista continúe en el poder, la oposición endurece su discurso. Mientras tanto, la CGT impulsa la candidatura de Eva Perón como vicepresidenta para el próximo mandato. Esto preocupa a sectores importantes del ejército, que ven en la primera dama un espíritu más proclive a la lucha de clases que a la conciliación. Sin embargo, una grave enfermedad la aqueja y le impide asumir esa responsabilidad. El 11 de noviembre de 1951, la fórmula Juan Perón, Hortensio Quijano, obtiene el 62% de los votos, frente a la fórmula radical Ricardo Balbín, Arturo Frondizi. El 4 de junio de 1952, en medio de una crisis económica y de un tenso clima político, Perón asume su segundo mandato. Desde 1949, la economía avanza a un ritmo menor que en el periodo precedente. Entonces, Perón lanza el Plan de Estabilización Económica, que busca reducir el consumo de productos de exportación y contener los precios mediante la fijación de valores mínimos. Para reforzar el proyecto, se lanza el segundo Plan Quinquenal, con el objetivo de estimular la industria pesada, conseguir el autoabastecimiento petrolero y aumentar las exportaciones. El 26 de julio de 1952, Eva Perón muere. Multitudes se lanzan a las calles para expresar su dolor. En un contexto de crisis, Perón pierde mucho más que una esposa. Pierde una herramienta central en la construcción política que es el peronismo. El movimiento pierde a una líder excepcional. Su ausencia física intenta ser suplida por un culto a su memoria. Un mes después,
Perón firma un contrato con la empresa petrolera Standard Oil. Entonces estallan las críticas de la oposición y de los sectores nacionalistas del mismo gobierno. Sin embargo, el segundo plan quinquenal da sus frutos. La inflación disminuye y los salarios recuperan su poder adquisitivo. Pero las tensiones con la oposición son cada vez más fuertes. En abril de 1953, durante una manifestación peronista en la Plaza de Mayo, estallan 2 bombas. El saldo es de 7 muertos y varios heridos. En represalia, esa misma noche, grupos militantes peronistas incendian edificios que representan a los partidos de la oposición. El gobierno acusa de conspiración a muchos dirigentes opositores y los encarcela. También la Iglesia retira su apoyo al gobierno. El 16 de junio de 1955, aviones de la Marina de Guerra bombardean la Casa Rosada y la residencia presidencial. Su objetivo es matar al presidente y poner fin al gobierno peronista. El saldo es de más de 300 civiles muertos y el doble de heridos. Esa misma noche, militantes peronistas incendian las iglesias del centro de Buenos Aires. El presidente busca la pacificación general, pronunciando un discurso conciliador, pero días más tarde retoma una actitud beligerante contra los conspiradores. Perón afirma ante la multitud en Plaza de Mayo que por cada uno que caiga de los peronistas deberán caer 5 de ellos. El 16 de septiembre de ese año, el general Eduardo Lonardi inicia un nuevo alzamiento. Tras 4 días de lucha, el presidente Juan Domingo Perón renuncia a su cargo y parte rumbo al exilio. Después del golpe del 55 nos pasó cosas terribles a todos los militantes, ¿no? Primero fue la cana de movida, ¿no? Yo era un joven, tenía 24 años, pero terminé en devoto, por prevención, dijeron. Con el golpe de Estado de 1955 comienza un extenso periodo de inestabilidad política en Argentina. En noviembre, los sectores más antiperonistas de las Fuerzas Armadas, encabezados por el general Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Isaac Rojas, desplazan a Lonardi y toman el poder. Entre sus primeras medidas intervienen la CGT y proscriben al peronismo. Quien nombre a Perón o a Eva y exhiba sus símbolos será encarcelado. La Constitución de 1949 es derogada y miles de militantes y dirigentes son apresados. Comienza entonces la resistencia peronista. Actos relámpago, reuniones clandestinas, pintadas y pequeños sabotajes son algunas de sus acciones. El 9 de junio de 1956, el general Juan José Valle encabeza un levantamiento de militares peronistas con apoyo de civiles. Pero es sofocado y muchos de sus participantes, incluyendo su líder, son fusilados. Y el levantamiento de Valle era para volver a poner en vigencia la Constitución Nacional. Sin embargo, bueno, fueron fusilados con una ley marcial dictada con posterioridad, así que, digamos, todo trucho, pero una forma de hacer escarmentar a los cuadros fundamentalmente de suboficiales de la Fuerza Armada para que no se animaran a cuestionar a ese nuevo orden que se pretendía establecer. El volver atrás décadas y décadas en la Argentina. El peronismo cuando llegó al gobierno no fusiló a nadie. Las fuerzas políticas no peronistas presionan al gobierno militar para obtener una salida electoral. Mediante un acuerdo secreto, Frondizi se compromete con Perón a levantar la proscripción del peronismo. En 1958 llega a la presidencia gracias a los votos de muchos peronistas.
Sin embargo, el sindicalismo peronista recupera el control de la CGT y se opone a las medidas económicas del presidente. Conducidos por el dirigente Augusto Bandor, realizan numerosas huelgas, que son reprimidas por las Fuerzas Armadas valiéndose del Plan Conintes. Bandor y dirigentes políticos ligados al partido se proponen aprovechar la ausencia de Perón para consolidar un liderazgo interno alternativo. Nace así el llamado peronismo sin Perón. En 1962, Frondizi decide levantar la proscripción del peronismo y este triunfa en las elecciones en varias provincias. Entonces, las Fuerzas Armadas dan por terminado su mandato mediante un nuevo golpe de Estado. En 1963, las elecciones presidenciales vuelven a estar signadas por la ausencia de candidatos peronistas. La fórmula Arturo Illia-Carlos Perete llega al poder con apenas el 25% de los votos. Illia sostiene que si el peronismo abandona su fascismo de origen y demuestra ser democrático, podrá participar en las elecciones. Con este objetivo intenta controlar la democracia interna de los sindicatos, el pilar del movimiento peronista. La dirigencia sindical teme perder el control de los sindicatos y que esto signifique su fin. En 1964, lanza entonces un plan de lucha que moviliza a miles de trabajadores. Ese mismo año, los sindicatos impulsan el retorno de Perón desde el exilio, pero la amenaza militar de derribar el avión impide su regreso. En las elecciones legislativas de 1965, la proscripción es levantada. El bandorismo se presenta con el nombre de Unión Popular y obtiene el 36% de los sufragios. El 28 de junio de 1966, el general Juan Carlos Onganía encabeza un nuevo golpe de Estado que destituye al presidente Arturo Illia. El nuevo gobierno intenta clausurar toda forma de participación política. Cierra el Congreso e interviene en las universidades. Al mismo tiempo, establece una fuerte censura sobre toda la vida cultural e intelectual del país. Las medidas represivas agudizan aún más el conflicto político argentino y las revueltas sociales se multiplican. En mayo de 1969 estalla el Cordobazo. Es el momento en que la violencia se consolida como recurso político. El 29 de mayo de 1970, una organización armada de raíz peronista secuestra al teniente general Pedro Eugenio Aramburu. 72 horas más tarde, en un sótano de la localidad bonaerense de Timote, es fusilado. Con esta acción nace Montoneros, una de las organizaciones armadas que marcará la década de los 70. Desde el exilio en Madrid, Perón alienta a las que se conocen como organizaciones especiales del peronismo. Mientras tanto, impulsa un acercamiento con el radicalismo y otras fuerzas políticas. En noviembre de 1970, firman el documento conocido como La Hora del Pueblo. En julio de 1972, el gobierno militar llama a elecciones. Sin embargo, establece como requisito electoral la residencia en el país, que Perón no puede cumplir. Entonces el líder designa como candidato a su delegado personal, Héctor Cámpora. Los sectores juveniles del peronismo lo llaman el tío y confían en su compromiso con la lucha revolucionaria. Pero los sectores sindicales recelan de él y no apoyan con demasiado entusiasmo su candidatura. El 11 de marzo de 1973, la fórmula Héctor Cámpora, Vicente Solano Lima, se impone con el 49,5% de los votos.
y el 25 de mayo se produce la asunción presidencial. Luego de 18 años de proscripción, el peronismo vuelve al poder. Desde Madrid, Perón prepara su retorno al país. Por supuesto que fue alguien que también tuvo errores, porque bueno, obviamente era un ser humano, pero yo creo que fue el líder que fue porque fue una persona capaz de comprender profundamente su tiempo, de interpretar a los hombres de su tiempo, a las mujeres de su tiempo y canalizar esas necesidades y esa energía que estaba en el pueblo y que estaba invisibilizada y ponerla de pie y sobre todo devolverle dignidad y hacer que el pueblo se devolviera a sí mismo también la dignidad. Yo creo que fue un gran medio para eso. El regreso de Perón tiene distintos significados para el heterogéneo movimiento peronista. Para los sindicalistas y los dirigentes de la primera hora es el retorno al pasado glorioso, las políticas redistributivas y el estado de bienestar. Para los sectores jóvenes, como la Juventud Peronista y Montoneros, es la llegada de un líder revolucionario, capaz de conducir el proceso de liberación nacional, mientras que para otros partidos políticos representa la única esperanza para terminar con los conflictos sociales, políticos y económicos que atraviesa el país. Sin embargo, se acercan tiempos turbulentos para el peronismo.